a eso iba, porque una cosa es la magia blanca en la que ya no empieza a ser una, digamos que principios de espiritismo, por así decirlo, pero hay otro tipo de prácticas que son tan socialmente aceptadas como lo que tú dices, el tarot, aunque esa todavía tiene un poquito como de que la gente sabe en medio de las cositas de que eso no está del todo bien. Y no está bien, no está del todo, es que realmente no está bien. Pero en la ignorancia, por ejemplo, cuando yo ya empecé a meterme en serio con el Señor, a ponerme a cuentas con Él, yo me acuerdo que yo leía la Biblia y yo, como que yo leía todo lo que estaba mal y yo hasta pedía perdón por si acaso. O sea, yo quería estar tan a cuentas con el Señor que si esto estuvo mal, ¿será que yo lo hice, Señor? Y yo le pedía, Señor, muéstrame, hice esto, no hice esto. Y si no, por si acaso, Señor, perdóname si en algún momento yo llegué a considerar hacer algo así. Y entonces cuando él me mostraba, yo recuerdo que me devolvió a, a mi adolescencia, como a los 12 años, 13 14 en el colegio, a pesar de que era un colegio eh, católico donde se enseñaban las cosas de Dios y todo el tema. eh, Nosotras por amigas, que yo no sé de dónde aprendían esas cosas, pero recuerdo que pues se hablaba de la tabla Ouija, se hablaba de cosas como de buscar respuestas a través de ciertos como rituales, ¿sí? Y eran De jueguitos amuletos, inocentes. Eso es sí, sí, terrible. inocentes aparentemente, pero no eran inocentes, ¿sí? Pero es la forma en que el enemigo se va metiendo, ¿no? Desde la infancia y bueno, si eso era en un colegio como el de nosotras, que se supone que es un colegio en el que se habla de Dios y bueno, y se supone que uno está más protegido, etcétera, pero bueno, el hecho es que eso sucedió allá. Y entonces el Señor me empezó a mostrar esas cosas. Y recuerdo mucho que yo tenía una amiga del colegio que ella, bueno, nos gustaba, y eso es otra puerta a ese mundo espiritual, nos gustaba escuchar un programa de radio sobre cosas paranormales y ver programas como tal de televisión de cosas paranormales. Eso fue algo que honestamente siempre llamó mi atención y que después el Señor me fue mostrando que eso estaba abriendo puertas al enemigo. Entonces fueron cosas que en el momento en el que ya el Señor me las revelaba, yo empezaba a dejarlas y confieso que sí era algo que a mí me atraía, sí que me gustaba ver y muchas veces era como también por el deseo de como de comparar y de ver cómo las cosas de Dios eran verdad, porque ya tenía cierto conocimiento, sí, pero aún así era una puerta abierta que tenía que cerrarse. Otra cosa eran, por ejemplo, las cosas que tenían imágenes religiosas. Y, por ejemplo, yo no era de cargar, en mi colegio se cargaban estampitas o nos daban del colegio esas estampitas religiosas de la Virgen, ¿no? Y pues yo, o sea, uno admira a la Virgen, o sea, el testimonio de ella es muy bonito, ¿sí? Es digno de ser estudiado, la forma en que ella trató y fue en su vida, pero el único que merece ser adorado es Dios. Entonces, el Señor me mostró un regalo que me habían hecho, que eran unos areticos que tenían como una virgen. Y pues no lo veía con maldad porque fue un regalo de alguien que yo apreciaba, pero como que en ese momento me trajo desconfianza, tuve que eliminarlos porque como que ya el espíritu lo empieza a mover a uno, yo ya los eliminé. Y así las cartas y todo eso. Y entonces en ese programa que escuchábamos con mi amiga de radio, entrevistaban a una señora que leía, como que te hablaba del futuro, ¿sí? De las cosas que te iban a pasar en el futuro y a través como del tarot y de otros medios, ella era como medium o algo así. Y entonces yo recuerdo que ella pues daba el número y todo y yo estuve tentada a llamar como dos veces, estuve tentada en esa etapa, ¿no? Gracias a Dios nunca lo hice, pero sí estuvo la tentación
y me arrepentí aún por eso. Eh, y así como uno también puede influenciar o dejarse influenciar de personas por ese tipo de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado también con nuestros hijos y enseñarles lo que está bien, lo que está mal, esto no está bien, o no escuches a alguien que te hable de esto, sí, hay que pedirle al Señor sabiduría para poderlos guiar. Entonces, todas esas pequeñas cosas fueron como con las que yo tuve contacto y que el Señor me fue mostrando cómo cerrar esas puertas, porque esas puertas pues hacen que el enemigo esté activo en su vida, que esté activo en su ser. Y aún así, ya nosotras siendo hijas, no somos tocadas por el enemigo si Dios no lo permite, pero sí podemos ser influenciadas si lo escuchamos, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con a quién escuchamos, qué estamos viendo. eh, y eso me lleva a otra cosa que, miren, yo no sé si esto eh, es algo que, no sé, tal vez motivado como en el celo de no compartir mucho, porque como yo entendía que el demonio estaba en todas partes y como lo conoce a uno, ¿no? Entonces él está siempre esperando como león rugiente, ¿no? Entonces él está pendiente de todo lo de nosotros. Y entonces yo recuerdo que incluso cuando yo oraba, yo decía, yo no quiero que vaya a tener información privilegiada. Entonces yo le decía, Señor, esto te lo voy a contar solo a ti. Y oraba dentro de mi corazón para no Me revelar mis identifico, temores. me ¿Sí? identifico. Yo también decía, a ver, pero me va a escuchar. Sí. Mejor aquí en la cabeza. No es cierto, ahora yo hago eso y le he dicho a mi mamá cuando está diciendo eso, no, 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 no le diga, no diga nada. Sí, sí. Y sí, y eso al menos me pasaba a mí, que yo decía, esto es información privilegiada que no quiero que el enemigo escuche. Y, o cosas, por ejemplo, que le he dicho al Señor referente a algún temor o algo en específico que no quería que supiera para que no hiciera, digamos, que más difícil mi camino, porque yo no quería temer, como la palabra de Dios nos dice, que lo que temes te sobrevendrá. Entonces, yo, claro, yo quería que el Señor guardara mi corazón del temor, que es contrario a la fe, y pues si yo le iba a decir al Señor, pues le decían lo secreto para que el enemigo no supiera mi temor y así no trabajara en contra mí al respecto, haciéndome temer más. Pero yo no les puedo decir, eso es algo que aprendí, no sé, bíblicamente lo agarré ese principio y dije, eh, quiero hacerlo de esta manera porque también, o sea, para mí era un poquito como confuso en la manera de que dice la palabra que donde hay luz no puede haber oscuridad, o sea, que no pueden estar juntas. Pero entonces me es difícil en mi mente comprender cómo el enemigo entonces está todo el tiempo escuchándome y viéndome, ¿sí? Entonces, eso como que todavía no me queda completamente claro y simplemente lo hacía como por evitar cosas que me fueran a doler Claro, más claro. y Eso, de eso pronto no, sea algo no, no que, es algo bíblico, es algo que nació en el momento, pero en realidad no, no es algo bíblico. Es algo ujú, en... exacto, quiero dejarlo claro para que no vayan a cogerlo como doctrina o algo así, sino es algo que hice yo en mi propia ignorancia o lo que sea, mi propia forma de manejar el asunto con el Señor. Pero bueno, el asunto es que de pronto muchas no han tenido ese contacto como Perlita, que estuvo relacionada un poquito más con el tema de la magia y de buscar adivinos y buscar espiritistas para hacer volver a su esposo, a su pareja, a su vida, a su esposo realmente a su vida. Em, Todas lo podemos hacer por maneras diferentes. Yo realmente lo que hice fue como cosas de diversión de adolescencia, no fue algo realmente nacido de la crisis matrimonial, pero aún así el Señor quiere limpiarnos absolutamente de todo pecado, presente, pasado. Entonces, simplemente cuando todo este tema vino y el Señor me lo estaba mostrando en su palabra, pues yo cuando le pregunté al Señor me fue mostrando estas cositas, esos detalles en mi vida, los horóscopos también. El horóscopo yo en mi colegio, nosotros lo leíamos, realmente lo leíamos. Y es más, no es la revista del colegio traía el horóscopo.
Y entonces, sí, se vuelven cosas que se vuelven aceptadas cuando no lo son, ¿sí? O sea, ¿cómo es que en un colegio católico tienes una revista con horóscopo? Pero bueno, era el caso. Y en eso también caí, pues ignorante también, y ya cuando lo supe, pues nunca más horóscopos y cosas que pasan, que de ahí en adelante empecé a recibir como solicitudes de horóscopos por todas partes, y yo decía, pero ¿por qué? Y así trabaja el enemigo, o sea, usted se quiere salir y él vuelve allá a mandar las garras y a molestarlo aún. Jubel, ¿tú quieres compartir algo o no puedes hablar? Sí puedo. Tengo mucho escrito aquí. Te escuchamos. Bueno, como mencionaban antes cuando éramos más jóvenes, eran más de juegos. En mi caso recuerdo en la primaria había un juego de lápices Ujú. que se supone que te contestaba, uno hacía una pregunta y eso siempre con el miedo, yo no conocí directamente lo que es el ocultismo, como decimos, brujería, pero sí conocía de él porque mi mamá me ha contado de situaciones que le ha pasado sería a sus tías, que serían mis tías abuelas, porque por donde yo vivo, o sea, en esta ciudad ya no tanto, pero en pueblos que quedan cerca se practica esto mucho, muchísimo. Y se ha dicho que se ha bajado, pero todavía se hace. No está tanto a la luz como antes, pero todavía se hace. Entonces, cuando yo comencé mi viaje, ya conocía, como digo, de brujería, pues porque crecí oyendo de eso. Lo que no conocía es este versículo de Deuteronomio 18:14 que dice, las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. En el momento de mi desesperación, cuando comencé, buscaba en línea y en línea me apareció una página con un señor, no conocía yo quién, no es de acá, y yo mandé un mensaje donde yo estaba contando por lo que yo estaba pasando. La persona, la OM, venía de uno de esos pueblos. Entonces, a mí se me pasó por la mente, ¿será que al ET lo embrujaron, le hicieron algo, lo que él se ha vuelto completamente diferente a la persona que yo conozco? Y como decía Perla, un montón de cosas que empiezan a pasarnos por la mente porque por el dolor y por la desesperación. Entonces yo conté toda esta persona y en su respuesta fue, sí, tu esposo lo tienen embrujado, dice, yo te puedo ayudar, pero tendrías que mandarme una cantidad muy alta de dinero y yo ahí te voy a decir todo lo que tienes que hacer para resolver eso. Y yo empecé a pensar y dio después. Me acuerdo que una vez mi mamá me contó una situación que ella pasó, lo mismo que ella sentía, que era que algo, nada le salía bien. Ella buscó a una persona, porque dice que, como mencionamos, que brujería blanca y brujería negra, que para ayudar no es malo hacerlo. Entonces, que le cobraron, dice, un montón de dinero para darme una cosita, dice que nada, nada me sirvió, pero que en un ratito ella luego dice, yo por qué voy a pensar en creer en estas cosas cuando nunca lo he hecho antes. Y pues ella lo votó, ya no siguió con eso. Entonces yo me acordé de esa historia. Y luego le dije, no, no, deje eso así, no voy a seguir. Me mandaba mensajes todo de sí, pero yo le puedo ayudar. O sea, no tiene que pagarme por completo. Me mandas esta cantidad y luego, y así cuando ya mande todo, yo le digo, pero no, esta persona me quiere estafar. Además, no tengo ese tipo de dinero. Así que yo sabe por qué no lo tenía. Tal vez en el momento de desesperación lo hubiera hecho. Y luego simplemente sentí que no debía seguir con eso y ya no seguí con eso. Ahí fue que seguí buscando y buscaba videos
y en YouTube me salió un video de un pastor que había pasado algo similar con su esposa, pues fue el testimonio de la señora que comentaba y de su restauración. Y luego en Facebook encontré también una página que ahí fue que yo me encontré con el libro de cómo Dios puede iba a restaurar su matrimonio. Después de leer eso, me sentí mal, que dejé que pasara por mi mente eso del ocultismo, pero también le di gracias a Dios que no seguí con eso, que lo dejé ahí nomás, porque era más fácil para mí encontrar a alguien aquí que hiciera eso que en línea. Pero como en línea me cobraban tanto mejor, ya no seguí. Entonces cuando yo le hablo a Qué mi mamá afortunada. y le comenté lo que estaba pasando, me dice mi mamá, puede ser que le han hecho algo, dice que algo le pusieron, vos sabes cómo esa gente de allá. Entonces yo le digo, sí, me pasó por la mente, le digo, pero sabe que no, nunca me he inclinado a eso y no voy a empezar a hacerlo ahora. Que todo lo voy a dejar en la mano de Dios y hacer lo que yo sé hacer, que es orar. Entonces después de eso fue que yo empecé con el ministerio y ya ni me acordaba hasta que tocamos este tema, que ya no le puse más mente a eso. Y en cuanto a los espíritus y a los horóscopos, a los espíritus, mi madre dice que ellos han tenido experiencia con una tía abuela que le han puesto un espíritu, entonces han visto cosas como que ella estaba enferma de que no podía ni levantarse de la cama y ellos escuchaban cosas en el techo y cuando se levantaron, mi tía abuela estaba metida debajo de la cama. Una persona que no puede caminar, que no se puede levantar, ¿cómo se metió debajo de la cama? Entonces, todas esas cosas, dice mi mamá, yo no quería volver a saber nada de eso porque no lo creía hasta que lo miró. Le digo, Wow. yo no quiero saber porque yo no lo quiero ver. Entonces, en la iglesia una vez también pude ver que sacaran espíritu de un compañero del grupo de jóvenes. No me gustó. La pastora nos dijo que era opcional si nos quedáramos, ¿no? Como uno nunca lo hubiera visto de joven, quiere experimentar, quiere ver, pero cuando ya lo miré era que no, quedé en llantos porque no quería estar ahí. Además que sabía, por lo que había oído, que el espíritu cuando sale de una persona puede entrar a otra persona si esa persona no está completamente limpia. Entonces yo empecé a pensar, yo no sé qué tan limpias de ellos, será, y va y se mete Sí, en mí, entonces yo con miedo, sí, sí, pero sí, es son verdad. cosas que vamos experimentando y más cuando somos ignorantes a la palabra y al Señor y no tenemos una relación con Él. En cuanto al horóscopo, como decía Anastasia, todos los días lo leía. Ese era más como mi devocional Oh, cuando por estaba Dios. en la, cuando estaba en la secundaria. ¿Qué me depara el destino y a ver qué va a decir mi signo? Ni me fijé cuando dejé de usarlo. Simplemente sé que yo pensé que todo esto es una mentira. Ujú. Eso no es cierto y yo dejé de leerlo después de la secundaria. No me fijé exactamente cuándo, pero ahorita que lo mencionaste me acordé que yo leía eso todos los días antes de irme como que si ese fuera un devocional. Y Y a veces, ujú, perdóname, a veces hay cosas que como que la gente dice, no, lo que yo leí se hizo realidad. Y sí, es porque lo que uno cree, la palabra de Dios es fiel, las leyes son fieles, Eso, y el que cree se conforme a le lo que creíste realiza. será hecho. se Exacto. realizará. Entonces, si usted Eso lo también cree, aprendí. Eso aprendí ujú, ujú, con esta experiencia, sí, que esa palabra de Dios es verdad. Y es verdad independientemente de lo que usted crea. Es ujú, muy peligroso. ujú, Además, que como lo que decíamos, a lo que le tenemos miedo y lo mencionamos, más si lo mencionamos a una de estas personas que está haciendo ese trabajo, pasa porque lo que estamos es jugar con el diablo, no son cosas de Dios. Aquí hay un canal de radio emisora que todos los días hace propaganda de que está vendiendo los servicios, como él lo dice, para hacer sus trabajitos para su esposa o su esposa, lo que usted quiera, dice nosotros. Y yo como que, ¿en serio él está? ¿Será que la gente todavía va y busca? Pero posiblemente sí hay personas que todavía van. ujú. Eh,
aquí, y lo último que quería decir, que en eso del temor de no querer decir las cosas, he visto que cosas que he dicho, como lo que estoy viviendo en mi situación matrimonial, fue algo a lo que yo tenía miedo y que lo decía y pasó. Y he visto cosas también en LT que tenía miedo que le pasara, como una lista de las cosas que él me había dicho y toda esta lista se ha completado. Y yo cuando lo miré ya estando en el ministerio, le he comentado a una amiga cómo son las cosas a las que le tenemos miedo y lo mencionamos y no conocemos o no tenemos esa relación con el Señor, se nos cumple porque lo he visto en vida y es tan doloroso que cuando uno ya tiene esa relación y tiene a Dios y mira a las personas que no lo tienen, pasan por tanto dolor. Y conocí, o sea, es como estaba leyendo que aunque no estamos juntos, somos uno, como mencionaron en la reunión de ayer. Y entonces verlo pasar por tanto dolor de todas las cosas que él me dijo que no quería que le pasara, hace que uno también se sienta mal. Entonces yo ahora, yo le digo, el otro día estaba hablando con mi mamá y dice, va, y vos ahí, si va y pasa, yo le digo, no, deje eso ahí, ni lo menciones, le digo, porque lo dice y lo atrae, entonces mejor ni lo mencionemos. Cualquier cosa negativa, yo mejor digo que no, esto no va a pasar en el nombre del Señor y yo solamente llamo cosas positivas, solamente bendiciones, nada de maldiciones. Entonces, eso quería compartir. Sí, tal cual. Cuando mencionaste lo del temor a lo que iba a pasar con tu esposo, me pasó igual. O sea, en mi corazón, yo tuve una mezcla de situaciones en mi corazón cuando me iba a casar, pero como yo ya había vivido la infidelidad en el noviazgo, yo en mi corazón decía, en cualquier momento eso puede volver a pasar, ¿sí? Y eso lo atrae uno. Aunque el Señor fue muy bueno porque, bueno, Él todo lo usa para bien, yo me acuerdo que en mis votos matrimoniales fueron realmente una oración, porque yo le decía, Señor, por favor, ayúdame a ser realmente la ayuda idónea, porque yo sé que no lo soy. Y Él lo usó para eso. Pero sí, definitivamente, si uno tiene ese temor en el corazón y uno lo ha dicho, se va a hacer, aunque yo realmente no recuerdo haberlo dicho. De pronto se lo dije a alguien, bueno, no sé. Eh, bueno, ahora querías, Perlita, compartir algo porque dejaste un Y mensaje. lo que sucede es, quería cerrar un poco la idea, es que como este tema, yo resbalé tan profundo en este tema. Yo siento lo que las mujeres seguramente han de estar pensando. Eh, y no sé si es así en todos los países, pero cuando yo empecé a buscar ayuda en internet por mi matrimonio que se estaba destruyendo, lo primero que salía era que no sé qué brujo, que no sé qué amarre, que no sé qué, o sea, toda información referente a eso. Muy Ujú, poca información, casi nula, sobre algo que tenga que ver con la Biblia, algo como Dios puede restaurar un matrimonio, cómo puede restaurar una familia. Entonces creo que esa desesperación es lo que nos hace resbalar. Quería acotar eh, lo que decía, básicamente eran puntos que ustedes dijeron ahora último, en cuanto a creer o no en estas cosas. Creo yo que todo se basa en lo que tú crees, como decíamos hace un momento. Todo se basa en eso. Tú, tú eres la que determinas a quién le das el poder de tu vida. ujú, Como yo ya lo viví, yo sé lo que es darle el poder y abrirle la puerta de par en par al enemigo. Y es duro, es feo todo lo que se siente internamente en tu corazón te destruye. Así que si cualquier persona que esté en esta disyuntiva y que por gracia del Señor llegue este audio, le puedo decir de que sencillamente no es un camino recomendable para seguir, porque le dirán ujú, que sí lo va a regresar, que sí va a venir esto, que sí se va a restaurar. Queridas, yo lo viví. Mi esposo terrenal regresó en aquel tiempo, pero regresó hecho un zombie.
y así yo no lo quería. Ya, regresó hecho, o sea, no tenía sentido, estaba porque le tocaba, así de simple, ya, o sea, y yo le decía, y ya cuando la verdad se reveló a mi vida, eh, yo le decía, Señor, yo no sé, porque hasta ahora yo no puedo asegurar que fue así, yo no sé si él regresó por todas las porquerías que yo hice, ya, o porque fuiste tú el que lo quiso así, pero yo te lo digo ahora, que yo así no lo quiero. Si va a regresar, que sea porque tú lo trajiste, no porque nadie más intervino, ni siquiera yo con mi eh, insistencia, ni con mi deseo, ni con mis ganas, ni con mi manipulación. No, que sea porque tú lo traes, ni siquiera porque él quiera regresar, sino porque tú lo traes. Entonces yo sentí todo eso, que les puedo decir a las mujeres que no hay ninguna ganancia en esto, que solamente te trae, abres las puertas a muchas cosas feas en tu hogar. Lo que ustedes hablaban de manifestaciones de espíritus y todas esas cosas, en mi hogar se sentía pesado, triste, incluso habían manchas en las paredes de la casa como caras feas, deformadas. Y cuando yo ya supe la verdad, yo empecé a orar, yo le digo, Señor, no me siento bien. Orar era un trabajo fuerte. Cuando uno se quiso salir de eso, orar era un trabajo fuerte. Entonces, cuando yo decía, y yo veía esas manchas terribles, yo le decía, Señor, yo no sé si fue porque yo hice todo esto mal, yo lo hice al revés, yo empecé de la manera más horrible que pude haber empezado. Por favor, limpia mi casa, limpia mi casa. Y el Señor me guió a botar todo lo que yo tenía aquí, incluso hasta las ollas, cualquier cosa que haya tenido contacto con esas situaciones todo, o sea, fue mi demostración de corazón arrepentido, que no quería nada de eso en mi vida. Y boté todo, confesé lo que tenía que confesar y lo que el Señor me dijo que tenía que confesar. Y cuando yo ya me estuve alejando, por eso nunca es bueno estar en un punto en medio, sino salirse completamente. Porque cuando yo ya supe la verdad y yo sentía que el Espíritu me estaba llamando a la verdad, eh, yo hablé con esta persona que me estaba ayudando, entre comillas. Y yo le digo, yo no quiero nada de esto. O sea, yo ya decidida, yo no quiero nada de esto. Eh, eh, Creo que algo le había llevado, algo así, no me acuerdo. Y yo luego ya no quiero nada de esto y me decía, pero no, mira que te van a hacer esto, no, mira que te van, o sea, te tratan de convencer para mantenerte en ese mundo. Y yo recuerdo tanto que el Señor me dio una palabra cuando yo estaba en ese proceso de salirme, que me dijo, es porque ningún arma forjada contra ti prosperará. O sea, cuando nos ponemos al amparo del Señor, a disponer nuestra vida, nuestras acciones, nuestra obediencia al Señor, no hay nada que te pueda tocar. Y el corazón transformado que te da la unión con el Señor no tiene precio, no se compara a esa vida que yo sí la viví, a esa vida que yo sí la pasé. Entonces quería animarlas a cerrar con eso, porque los sentimientos negativos son tan tramposos que nos hacen caer en esa situación. Con el Señor no hay medias tintas, hay que ir directamente con Él. O sea, no hay que estar ahí, que voy con el Señor, pero me leo el horóscopo. No, ¿O no? no, eso No. es lo que quería compartir. O frío o caliente, pero Ujú, tibios, no. ujú, Em, Mientras compartía Jewel también me venían algunas cositas y entre esas el tema de compartir, bueno, de que solamente encontraban creo que las dos cosas relacionadas a espiritismo o brujería en internet y cómo es de irónico, ¿no? Porque las dos comentaron de costos altos y cuando a ti te presentan algo gratis, como que aparte de todo uno duda, ¿no? O sea, la palabra de Dios es gratis, y uno, pero gratis, Este fue ¿no? como el golpe de gracia, cuando el Señor me... O sea, toda la transformación interna que yo tuve, y gratis. Que incluso No. hasta uno piensa, ¿y será que eso va a funcionar? Porque Sí, ya no. tal cual.
aparte de todo lo pone en duda a uno. Em, y yo me acuerdo, me hicieron acordar cuando yo recién comencé el canal de YouTube, el de Anastasia. am, yo pues yo estaba con ese fuego de compartir con todo el mundo, entonces yo iba por las páginas de oración a compartir, a dejar un enlace de Esperanza al Fin, lo que fuera. Y, por ejemplo, esos videos de oración que eran como religiosos, yo dejaba por ahí el enlace porque muchas mujeres escribían en los comentarios que ayuda para su matrimonio, entonces yo les dejaba el enlace. Todos me los bloqueaban y me los bloqueaban y había una página que en lugar de mi comentario dejaba un enlace de una página de cosas de tarot y de brujería. También me Y yo tocó decía, eso, no puede ser Ujú, que apoyen esto. Y también me pasó ujú. en una aplicación como el calendario menstrual en la que hay un foro y entonces yo entraba al foro pues porque hablaban también solicitaban ayuda matrimonial. Y yo decía, ay, venga, yo comparto aquí el enlace. Exactamente la misma situación. O sea, me cancelaban a mí. eh, yo terminé saliéndome de la aplicación porque me aburrí. Yo dije, si esto es solamente para apoyar brujería, no quiero estar ahí, no quiero ser parte de esto. Me salí, pero, o sea, todo el tiempo era publicando cosas así de tarot y yo decía, no puede ser. O sea, hay tanta gente que realmente sigue esas cosas que no sabemos realmente. Y gracias a Dios que nos liberó, que nos mostró la verdad, que nos está haciendo libres y a todas las damas que están aquí, que están escuchando, para que también busquen al Señor si hay cosas, rezagos en su vida respecto a esto que le pueden ayudar. Otra cosa que me trajiste a memoria, Jewel, con el testimonio de tu abuelita, es que yo creo que también desarrollé cierto temor a esas cosas porque en mi familia se había vivido también de cerca una liberación de una tía. Y resulta que ella tuvo de muy jovencita, ella era muy rebelde, y ella se novió con un muchacho, un señor que era casado en ese entonces, pero que era brujo. Y entonces ella se fue con este hombre porque ella era muy bonita y el hombre, pues me imagino que pues también la trabajó lo que haya sido. Entonces eso es lo que dicen mi mamá y nos cuentan. Y ella se fue con él y bueno, obviamente el hombre le dio muy mala vida y ella terminó yéndose de ahí, pero ya habían tenido dos hijos. Y a raíz del cáncer, porque el hijo de ella, el menor, desarrolló cáncer en la sangre, y pues claro, esa fue una prueba durísima para ella, y fue la prueba que la llevó a los pies del Señor, que la llevó a buscar al Señor. Y, y el Señor, claro, la acogió, pero en el momento de la liberación, cuentan, no solamente la familia, sino que eso fue en toda la iglesia, que era la iglesia a la que íbamos, que fue una cosa impresionante, nunca antes vista, ¿sí? O sea, fue como la transformación, cómo esa cosa salió de ella, como la voz, todo, no sabría cómo contárselos aquí, no soy muy buena contando historias, pero ella, o sea, lo que yo escuché, pues me impactó. Y aparte que mi primo se murió, realmente él murió de cáncer, y pues fue a través de la maldición, pues también que llegó a la vida a través de esta persona. Y entonces como que desde ahí yo le tenía como cierto ya temor a todas esas cosas, como, pero ya creo que es un temor, ese temor es más un temor a Dios, ¿sí? Porque era un temor ya a que realmente las cosas de Dios son verdad y que pues no podemos jugar con las cosas de Dios. Pero Dios en su inmensa misericordia, aún con todo eso, lo usó para el bien, lo usó para que pudiera llegar ella a conocer al Señor y a través de ella, la familia empezó a conocer a Dios. ¿Sí? O sea, a través de ese testimonio también nosotros fuimos atraídos en esa etapa. Entonces Dios es grande y él hace maravillas aún con todas esas cosas. Lo importante es que lo busquemos y que volvamos a Él. Necesitamos volver a Él. O sea, Él, como nos mostraba al principio con el pasaje de esta mujer que lo buscó y que Él no le habló, pero ella siguió insistiendo. Entonces es una etapa en la que tiene que insistir porque
y yo entendí eso también para mi propio viaje, es que cuando nosotras llegamos, la relación que está más destruida es nuestra relación con Dios. Entonces, es a Él a quien necesitamos recuperar realmente y no lo entendemos. Nosotras solamente vemos como lo que vemos en la carne, en nuestro día a día, pero realmente la relación que buscamos es la de Él. Yo al menos lo que sentía en mi proceso era que Dios había girado su rostro de mí, o sea, Él no se había apartado como de pronto con esta dama que estaba completamente lejos de Él, que era su enemiga, pero yo sentía que había hecho tanto mal que Él como que no me quería, como que volteó la cara y dijo, no la quiero ni ver. Y yo me sentía así, entonces yo sabía en mi corazón, yo necesito recuperar mi relación con Dios. Y creo que eso me asustaba más, porque yo decía, es que, sin, o sea, yo analizaba, yo decía, no, pero es que realmente no hay nada, o sea, si se me va la vida ya no tengo nada, o sea, ¿qué va a ser de mí después? Yo decía, entonces creo que eso era lo que más me movía a como fuera, yo tengo que volver con el Señor, yo no quiero vivir mi vida así, y aparte de lo que decías tú, Perlita, o sea, tú no tenías paz, y la palabra de Dios es fiel porque Él dice que el que está en pecado no tiene paz, y así es, no, yo no tenía paz, yo no podía dormir en paz, no podía. Entonces, qué maravilloso es que aún con todas esas cosas el Señor permite que nosotras le insistamos y Él finalmente con su inmensa misericordia y compasión nos abre la puerta y nos limpia y nos ayuda. Entonces, el Señor es maravilloso, el Señor es maravilloso, lo tenemos a Él, tenemos esta bendición que es gratuita además, o sea, la palabra de Dios es gratuita, la tenemos disponible en internet, la tenemos, hoy está disponible en tantas maneras y tenemos todos estos recursos que el Señor nos ha dado, que nos han bendecido y bueno, que podemos compartir con tantas otras damas también. Pero lo importante, lo más importante es que usted camine esa relación con el Señor, porque es la única manera. No se trata de cosas religiosas, de hacer checks todos los días, sino de que realmente vivamos al Señor, de que realmente compartamos con Él, compartamos nuestro corazón, que confiemos en Él, porque lo que realmente es el temor es como la fe, pero hacia el enemigo. Es como creerle a Él, como creer en todo lo que puede ser malo. Entonces necesitamos simplemente aferrarnos al Señor y creer en Él. O sea, es que lo que decíamos la otra vez, Él lo ha puesto tan fácil que para nuestro razonamiento es difícil de comprender a veces, ¿sí? O sea, uno no lo puede creer que sea tan fácil como solamente creer. Y es así de sencillo, es abrazar su palabra completamente como un niño y creer en el Señor. Entonces, bueno, pues me alegra haber compartido con ustedes este tema, que el Señor nos trajo bastantes cosas hoy a traer y me gustaría cerrar con esta palabra que es tan importante para nosotras y se refiere a este tema en Deuteronomio capítulo 18 desde el versículo 9 que nos dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. El Señor nos dice que para Él eso es abominación y que no debemos hacer eso y que Él está en contra de esas naciones. Entonces, simplemente volvamos al Señor. Si alguna de ustedes ha caído en este pecado, si alguna de ustedes ha buscado estos medios recientemente o en el pasado, vuelva al Señor, pídale perdón, elimine absolutamente todo lo que tenga relación con esas cosas, pídale sabiduría a Dios, que Él le va a mostrar, Él es fiel y Él le va a mostrar.
qué cosas son las que usted debe eliminar, qué cosas son, cómo limpiar su casa. Él es fiel para mostrarle. Simplemente confíe en Él y déjese guiar por el Espíritu Santo y para que la limpien y simplemente siga lo que Él le diga. ¿Sí? Nada, realmente yo no lo sé porque no lo he vivido. Lo que ha compartido Perlita también es del testimonio de lo que el Señor la llevó a vivir. Pero la respuesta siempre la tiene Dios. Él tiene todas las respuestas. Entonces búsquelo a Él la va a guiar y bueno, esperamos conocer sus testimonios también al respecto. Si tienen un testimonio interesante al respecto, compártanlo en nuestro blog o si quieren en un audio, bueno, como el Señor las guíe, pero compártanlo porque a muchas mujeres les interesaría tener muchos más testimonios que les ayuden a comprender un poco más de pronto las cosas que están viviendo o cosas que han hecho mal en pecado y que necesitan también volver al Señor y pedir perdón por esas cosas. Así que gracias por compartir y por escucharnos hasta el final. Nos demoramos un poco en este audio, pero bueno, esperamos que sea bendición para todas ustedes. Gracias.